Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Las Corcholatas. Saludo con mucho gusto a Fernando Macías. ¿Cómo estás, Fernando? Como siempre, Pablo, bien y de buenas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a este programa de Las Corcholatas. Y vamos a hablar esta semana de un tema muy importante e interesante dentro de las campañas, que tiene que ver con la narrativa de las campañas, Fernando. De eso vamos a hablar hoy. Claro que sí, Pablo. La narrativa es uno de los principales elementos de cualquier campaña electoral. ¿Por qué? Porque es la historia que se define contar sobre cierto personaje o sobre cierta circunstancia dentro de una campaña. Esta historia generalmente se basa en temas o en elementos reales, en estudios de opinión tanto cuantitativos como cualitativos, para efecto de que esté muy bien sustentada y pueda ser bien tomada por los segmentos a los cuales se define llegar. Sí, o sea, ¿qué es la historia, qué historia o qué es lo que se ofrece al electorado? ¿Qué es lo que está planteando el candidato para ir a pedir el voto? ¿Cuál es la historia, lo que está argumentando para convencer al ciudadano de que voten por él? Por ejemplo, Vicente Fox. ¿Cuál fue la narrativa de Vicente Fox en el 2000? ¿Qué ofrecía Fox? Fox creo que fue muy claro y él ofrecía sacar al PRI de los pinos. Y luego esta narrativa la fue construyendo con frases, lo recordarás, Pablo, muy campechanas, muy foxistas, muy populares, como víboras tepocatas, o vamos a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin descanso para lograr el objetivo. Entonces, pero la narrativa inicial era sacar al PRI de los pinos, porque recordemos que era el partido que había gobernado en ese país durante toda la historia. 70 años, y decía Fox, hay que sacar al PRI a patadas, es lo que vendía. Y además se presentaba como un candidato del rancho, de sombrero, de botas, de Guanajuato, que iba en el camino de los pinos, pero en donde el camino estaba lleno de tepocatas, víboras prietas, alimañas, decía. Esa narrativa funcionó. Claro. Pegó y consiguió los votos. Habremos también de recordar que hemos dicho en estos programas que los candidatos se construyen en dos vías, lo que viene siendo el empaque y lo que viene siendo el contenido. El empaque es lo que se ve, tú decías de Fox, bueno, él se vendía como un ranchero, a veces de sombrero, no usaba traje en esa época en la Ciudad de México, incluso habían lugares que si no llevabas corbata, lo recordarás, no te dejaban entrar, usaba botas y era un tipo pues casi de 2 metros que imponía. Entonces esa imagen iba pegada con su narrativa, un hombre de campo que había ido a estudiar a la ciudad, había llegado a los niveles más altos de una compañía mundial como Coca-Cola y que hoy decidía dar el brinco a la política para poder cambiar la historia del país. Esa fue la narrativa que puso. No, y lo hizo y funcionó muy bien la campaña de Fox. Logró algo que parecía imposible, que era tumbar al PRI. Después, 6 años después, viene Felipe Calderón en el 2006. ¿Y qué ofrece como narrativa Felipe Calderón para pedir el voto, Fernando? Aquí hay algo bien interesante y bien importante. A la gente no se le puede engañar. Lo que pasa es que luego sí hay quien intenta engañarlos, pero tarde o temprano se les cae el circo. En ese momento recordemos que Felipe Calderón inicia la campaña ofreciendo manos limpias. Recordarán las imágenes y la frase donde enseñaba las manos y decía, yo tengo las manos limpias. Y luego en un debate, al parecer, no le funciona porque sacan un tema de corrupción de algún familiar y se cae esa narrativa y la tienen que cambiar y es cuando migran a la parte de Andrés Manuel es un peligro para México. Y con eso, sí, con eso fue suficiente para darle vuelta a la elección, porque de hecho en el 2006 Andrés Manuel se supone que iba ganando y en el último mes Calderón le da la vuelta con la idea de es un peligro para México. La gente cree, se la compra y a la hora del voto gana Felipe Calderón en el 2006. Pero vemos cómo se tuvo que cambiar la narrativa porque al parecer no estuvo bien sustentada. Y además no era la correcta para ese momento. Para ese momento. En ese momento sí había duda de si Andrés Manuel debía o no ser presidente de México y Felipe Calderón, muy hábilmente en el último tramo de la campaña, empieza a decir que es un peligro para el país y con eso sacó la elección. Así es.
6 años después viene Enrique Peña Nieto, ¿y qué es lo que nos vende en su narrativa, Fernando? Bueno, primeramente creo que nos venden un gobierno o un personaje de telenovela. Recordarás los comerciales con Lucerito y luego con la gaviota, que posteriormente fue su esposa, un personaje que lo presentan con un empaque atractivo, donde muchas de las mujeres votaron porque pues les parecía guapo. Le tenían hasta sus porras. Recordarás que decían, Enrique, querido, serás mi marido, o una cosa así, no lo recuerdo bien, pero ese tipo de frases se daban mucho porque la narrativa era esa, era lo visual. Y también la narrativa tenía que ver con acabar la guerra que se supone inició Felipe Calderón y que convirtió a este país en un campo de guerra. ¿Sí me explico? Entonces él lo que ofreció era como regresar otra vez a la estabilidad, no solamente en la parte de la seguridad, sino también en la parte de la economía y en todos los niveles y en todos los rubros. Sí. Bueno, la parte que tiene que ver con la historia de telenovela, pues la verdad la armaron muy bien, porque primero salió la actriz en una novela que fue muy exitosa y luego la actriz de la novela resulta que sí tiene una historia real con un hombre que puede ser presidente de México, y entonces lo que ellos vendieron fue ahora sí que la segunda temporada de la telenovela, pero real. Aspiracional, una mujer que llega a Los Pinos y ocupa el cargo más alto en nuestro país en la presidencia de la República. La primera dama. La primera dama, que era una actriz, y la historia la vendieron fantástica, la verdad. De hecho, mucho más conocida que el candidato. Sí, mucha gente votó porque quería que ella, la actriz, llegara a Los Pinos. Después, en el 2018, viene Andrés Manuel López Obrador y vende otra narrativa que sí pegó ahora en el electorado. Después de 12, 18 años. La narrativa creo que fue muy clara y recordada, que es primero los pobres y la corrupción, que fue el otro tema. Entonces necesitamos quitar la corrupción para poder apoyar a los pobres. Y creo que fue la narrativa que finalmente lo llevó a ser presidente de la República. Sí, bueno, y quería yo comentar aquí, pero yo aprecio una narrativa muy clara, Fernando, en este momento de parte de Andrés Manuel López Obrador sobre Guanajuato. Hay una narrativa de Andrés Manuel que es clarísima y que es hacer grande todo lo que tenga que ver con violencia y con inseguridad en Guanajuato. Esa narrativa la está construyendo Andrés Manuel y quiere sacar provecho de ella en la elección del 2024, según él mismo lo ha dejado ver con mucha claridad. Hay algo muy importante que hay que decir, Pablo. Guanajuato es el estado donde no pudo ganar la elección presidencial Andrés Manuel. Es el estado donde peores calificaciones ha tenido a lo largo de estos 4 años de gobierno. Y es el estado donde en las intermedias no pudo avanzar como partido político. Él tiene claro que es muy complicado entrar en Guanajuato porque es como el cimiento de la oposición. Y el gobernador creo que ha sido muy inteligente en cómo ha manejado esta parte de la relación política. Sin embargo, Andrés Manuel es un animal político muy inteligente, y él descubrió que el tema de la seguridad es el que podría impactar de manera electoral, y por eso tomó o inventó su villano favorito. Y esto lo sabemos ahora por las filtraciones del ejército, que fue el fiscal Carlos Zamarripa, donde decía que las cosas estaban en temas de seguridad mal por culpa de él. Sí, y bueno, y la sorpresa ahora es que los documentos del ejército filtrados por Guacamayas dice que el ejército establece muy claramente en sus informes confidenciales que Zamarripa es confiable. Y entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al ejército que dice Zamarripa es confiable, yo no tengo ninguna prueba de él de nada? ¿O al presidente que en la mañanera 3 o 4 veces ha dicho que Zamarripa es prácticamente lo que hace mal a Guanajuato y que por eso no ha mejorado la seguridad? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al ejército o al presidente? Pero también hay más elementos. Las agencias americanas han dado su respaldo a la Fiscalía y a las áreas de seguridad de Guanajuato, por un lado. Por otro lado, hay gobernadores del mismo partido de Morena que han venido a la Fiscalía a entender cómo se maneja para poder, de alguna manera, echar a andar algo similar en sus estados. El propio embajador de Estados Unidos estuvo hace unos Méxicos aquí, conociendo las instalaciones y tratando de replicar esto en Sudamérica. Es decir, hay un aval hacia las autoridades de seguridad en Guanajuato por parte de los jugadores serios en este tema de seguridad, tanto en el mundo
como en el país. Entonces, entendemos que es básicamente una narrativa electoral de parte del presidente que fue la que en algún momento le dio resultados. Tendremos que esperar si después de estas filtraciones le sigue dando resultado o la va a tener que cambiar, lo cual yo creo que es lo que va a pasar, porque cuando ya no le da, pues buscará otro enemigo. Sí. Lo que queda claro es que sí hay una intención del presidente en hacer grande todo lo que pasa en Guanajuato en términos de violencia. Y lo vimos hace unos días en la mañanera. Él mismo se quejó, Fernando. Él dijo, ¿por qué los medios cuando hay violencia en Veracruz lo hacen grande? ¿Y por qué cuando hay violencia en Guanajuato lo hacen pequeño? O sea, queda claro que lo que él quisiera es que fuera al revés, claro. Que hicieran grande lo de Guanajuato y que hicieran pequeño lo de Veracruz, que es un estado gobernado por Morena. Es muy claro y es evidente que el tema de la seguridad va a ser utilizada en Guanajuato para tratar de ganar votos. Que la gente ¿será la narrativa? Sí, esa va a ser la narrativa. Y lo que a mí me preocuparía más es si esta intención viene solo en términos, digamos que de opinión pública, de declarar o hablar, o si viene una intención de fondo de querer provocar violencia en Guanajuato, lo cual me parecería muy grave, pero no me parecería extraño porque lo hemos visto en distintos momentos de la historia, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Siempre los políticos van a querer generar violencia para tratar de ganar votos. Entrar de la narrativa a la acción, que es lo peligroso. Sería muy grave, gravísimo. Y yo creo que es obligación de nosotros los guanajuatenses el estar observando de que esto no ocurra y el estar detectando las intenciones políticas de los políticos en momentos importantes electorales, en momentos cruciales para las regiones, para nuestro país y para nuestro estado. Pues ya lo veremos, Pablo. Ya veremos cómo se va conformando y cuáles serán las narrativas que en las próximas elecciones, empezando por las del Estado de México y Coahuila, que son el próximo año, así como las del 24, cuáles son las narrativas que van a prevalecer y se van a presentar, y veremos cuáles son las efectivas y cuáles son las que no sirvieron para nada. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes que nos ve aquí en Las Corcholatas. Gracias, Fernando. Gracias. A la orden. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.